ya en mi presentación. Yo creo que sí. Muy bien. Oigan, pues buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí para platicarles de un tema que me gusta mucho. El día de hoy les voy a estar platicando sobre Customer Experience como catalizador de la innovación. Les platico un poquito de mí, aunque ya me hicieron una super intro. Yo me enfoco en hacer proyectos que tengan que ver principalmente con Service Design. Creo que es una disciplina muy interesante porque nos ayuda justamente a diseñar pues la experiencia que van a tener los clientes a lo largo de todos los puntos de contacto. También tengo mucho que ver con los equipos de UX, entonces también diseñamos journeys en las pantallas y dispositivos digitales, aunque claro, también he estado muy metida en las áreas de Customer Experience por la naturaleza de los proyectos que yo tengo, que al final pues están velando por tener buenas experiencias a lo largo de todo el servicio de la marca, del producto, etcétera. Y bueno, todo esto va acompañado de metodologías de design thinking, así que también le ayuda a la organización muchas veces a resolver problemas de una manera enfocada en las personas, que creo que es la manera en la que tenemos que resolver la mayoría de los retos que tenemos hoy en día en las organizaciones. El día de hoy les voy a platicar sobre Design Thinking y su importancia, sobre también los retos de implementación y cómo esto afecta a áreas que tengan que ver con Customer Experience, Service Design y UX. Y también les voy a platicar de los aprendizajes que he tenido a lo largo de ya estos 7 años de carrera en la industria financiera, que ha sido muy retador poder aplicar esto y cambiar un poquito el mindset de las organizaciones. Entonces, si empezamos, pues probablemente muchos de ustedes ya sepan aquí el término de diseño estratégico. Diseño estratégico es este mindset que nos va a ayudar a resolver o a tomar decisiones basándonos en las necesidades reales de los usuarios. Si tuviéramos una manera de distinguir cómo resuelve diseño estratégico versus el approach tradicional de negocios, pues entonces veríamos algo así, ¿no? O sea, vemos cómo diseño del lado de derecha, pues generalmente resuelve los problemas de una manera un poco ambigua y diferente, donde no se ve claramente la dirección, etcétera. Entonces, bueno, esto sucede porque cuando diseñamos de la mano de nuestros usuarios, pues la trayectoria natural del proyecto no va a ser predecible. Muchas veces tenemos que empezar a iterar y a cambiar de direcciones con base al feedback que ellos nos van dando. Entonces, cuando queremos resolver los problemas basándonos en diseño, pues muchas veces tenemos que estar abiertos a la ambigüedad, que no es sencillo porque nosotros de alguna manera estamos acostumbrados a trabajar como lo podemos ver en el slide de mano izquierda, donde tenemos un plan perfecto, donde podemos calcular los tiempos que nos vamos a tardar, etcétera. Y con diseño muchas veces esto es difícil, porque una vez que hablamos con el cliente podemos darnos cuenta de lo que está bien o lo que está mal, pero muchas veces esto significa un retroceso o un cambio de dirección. Y entonces el primer mindset que tenemos que romper cuando trabajamos con diseño es que el trabajo no va a ser lineal y no tiene una trayectoria predecible 100%, sino que tenemos que estar abiertas a que los clientes y los humanos involucrados o los diferentes stakeholders involucrados en cada una de parte de la ejecución del proyecto, pues nos va a ir marcando la dirección. Design thinking, que es una palabra muy cliché hoy en día, pues habla de pensar como diseñadores para resolver los problemas. Y si ustedes piensan en un arquitecto, pues se dan cuenta que este arquitecto rara vez hace una casa con la información que él tiene dentro de sí. Primero tiene que hablar con sus clientes, entender cómo quieren la cocina, cuántos cuartos quieren, cuántos baños quieren que les entre la luz o no. Y una vez que entiende perfectamente sus necesidades, entonces empieza a hacer tal vez mood boards o empieza a hacer planos o bocetos y va cuestionando y va pidiendo feedback constantemente. Una vez que va teniendo estos aprendizajes, pues va prototipando cada vez con mejor fidelidad y va invirtiendo más en ese diseño, se va marcando la dirección. Pero al principio, pues hay que fallar barato y fallar rápido, como decían en la plática anterior. Y pensar como diseñador nos va a permitir estas cosas. Va a tener estos dos superpoderes. Primero nos va a permitir empatizar con el usuario y luego nos va a permitir prototipar, que es importantísimo.
Entonces vamos a poder tener aprendizajes de los usuarios todo el tiempo y vamos a poderle dar dirección a nuestro proyecto con base a estos aprendizajes. Si ustedes ponen en Google Design Thinking, pues les van a salir muchísimos diagramas. Sin embargo, a pesar de ser diferentes, todos van a hablar del mismo mindset. Vamos a hablar de entender a los usuarios, de empatizar y prototipar. Y perdón que lo repita, pero es muy importante. Curiosamente parece algo de sentido común, sin embargo, en nuestro día a día no lo hacemos. Muchas veces entramos en proyectos que significa una inversión de millones de dólares y nunca hablamos con los usuarios. Tomamos las decisiones desde nuestro escritorio y eso es un peligro muy grande para el éxito real de los proyectos porque al final no estamos 100% seguros de que va a estar enfocado en necesidades reales. Entonces, bueno, pues a mí me gusta mucho compartirles un poco de esta teoría de Design Thinking, que realmente es este triángulo que nos invita a hacer proyectos que estén muy bien balanceados entre lo que tecnología quiere, negocio piensa que es viable y lo que quieren o es deseable por las personas. No sé cómo sea donde ustedes trabajen. Donde yo trabajo muchas veces este tripié está muy enfocado a lo que es factible tecnológicamente y no tanto a lo que es deseable para las personas. En otros lugares tal vez el negocio empuja muchísimo, pero eso hace que esta mesita no pueda tener equilibrio. Entonces, entre más entendamos las necesidades, la viabilidad y la factibilidad de los proyectos en cada una de estas patitas y logremos obtener un equilibrio de cómo van a empezar a hacer match estas tres partes, pues mejor y más robusto va a ser nuestro proyecto. Design Thinking tiene tres superpoderes. Uno que es visual y colaborativo, porque el enfoque que vamos a tener con Design Thinking siempre va a ser multidisciplinario. Es decir, queremos a varias personas sentadas en la mesa para que nos vayan dando su perspectiva de los proyectos y diferentes visiones para que justamente el approach al proyecto sea muchísimo más robusto, muchísimo más versátil también, que tenga puntos de vista diferentes para verlo desde diferentes ópticas y resolver problemas reales y más comprensivos. Entonces, Design Thinking va a tener muchas metodologías que seguramente ustedes ya conocen, que nos va a ayudar a estructurar el pensamiento de varias personas, nos va a ayudar a alinear puntos de vista, nos va a ayudar a obtener información de diferentes stakeholders. Claro que Design Thinking siempre va a estar centrado en las personas y esto es básico para Customer Experience. Tenemos que entender muy bien qué es lo que están viviendo nuestros usuarios desde su vida, desde cuando interactúan con el servicio o el producto y también qué están pensando las personas que están haciendo este servicio realidad. Porque si nosotros diseñamos también para adentro, pues esto se va a ver reflejado también en las personas que viven nuestro servicio o que consumen nuestro servicio. Por último, que ya habíamos platicado, pues Design Thinking tiene un mindset de prototipar las cosas que nos van a ayudar a validarlas, iterarlas, y esto es muy importante. Porque a veces creo que por la rapidez o la premura que debemos de tener en sacar los proyectos a producción para que nuestros usuarios vivan, nos olvidamos de empezar a pedirles este feedback que puede ayudar a ahorrar mucho dinero y puede ahorrar a que hagamos equivocaciones sencillas de corregir. Entonces, pues realmente estas metodologías que brevemente les he platicado y este mindset es algo que se está usando en muchas empresas. Las empresas más competitivas lo están aplicando y están innovando así a escala, están diseñando estrategias de customer experience. ¿Por qué? Porque es sentido común aplicado. ¿Qué es lo que quieren los usuarios? Es entenderlos realmente y salirnos no solo de la información cuantitativa, sino también darnos un clavado en la información cualitativa que es tan importante para tener esa carnita para poder diseñar para nuestros usuarios. Entonces, pues en el mundo, InVision, que es un software muy importante para diseño, hizo una encuesta a 2,200 empresas en 77 países para ver qué tal estaba su nivel de madurez de diseño. Porque creo que la gran mayoría de empresas puede tener ya temas de customer experience, pero no está ligado directamente a diseño. Y es importante empezar a hacer este match de cómo diseño juega un rol tan importante en customer experience, porque al final diseño le va a ayudar a customer experience a entender aún mejor a su usuario.
Entonces, InVision hizo esta encuesta y este fue el nivel de madurez de diseño que resultó de esta encuesta, donde si se dan cuenta, pues en América Latina todavía hay gran área de oportunidad de implementar metodologías de diseño y este pensamiento de diseño que habíamos platicado justamente para mejorar nuestras experiencias de design thinking. Ahora sí, para entrar un poquito en el proceso de diseño, les quería mostrar este framework del doble diamante que probablemente algunos de ustedes ya conozcan. Simplemente representa cómo vamos a estar pensando a lo largo de la resolución de proyectos. Primero tenemos que entender el reto y justamente aquí entra muchísimo customer experience, entender qué le duele a los usuarios, en dónde les duele, qué está sucediendo allá afuera. Y el segundo diamante es solucionar el reto. Entonces, en algunas empresas, pues customer experience directamente resuelve el reto. En algunas otras más bien da la pauta de en qué se tiene que enfocar los equipos de trabajo para resolver el reto. Pero ese es el mindset que debemos de seguir. Muchas veces nos metemos de lleno a solucionar el reto sin siquiera entenderlo o entender exactamente qué está pasando con nuestros usuarios o tener muy poca información para resolverlo. De alguna manera estamos diseñando soluciones a ciegas. Entonces, este doble diamante representa dos momentos importantes del approach a los proyectos y también representa el tipo de pensamiento que debemos estar teniendo. Cuando el diamante se está abriendo, pues significa que tenemos que abrirnos a mucha información y cuando el diamante está haciendo convergencia, pues tenemos que sintetizar. Y este diamante está conformado estos dos diamantes están conformados por 4 fases. Y me gustaría ahondar bastante en la primera porque considero que es clave y fundacional para poder abordar los proyectos de manera robusta y tener las herramientas y la carnita suficiente para poder diseñar la solución correcta. Entonces, en la primera fase de entendimiento es donde queremos entender realmente el reto y hacer investigación de usuarios e inspirarnos de qué está sucediendo. Es muy importante que escuchemos 3 voces. 1, la voz del negocio, qué es lo que quiere, qué es lo que ya ha probado, qué es lo que ha funcionado, cuáles son las metas que tiene. Esta es básica y siempre la escuchamos, pero muchas veces no escuchamos las otras 2 y también son importantes. La voz del mercado se refiere a escuchar qué es lo que está sucediendo allá afuera, qué buenas prácticas hay y qué podemos obtener o copiar para traer estas buenas prácticas a nuestro proyecto. Y por último, la voz más importante es la voz del usuario. Tenemos que salir de nuestro escritorio, tenemos que escucharlos, tenemos que no solo revisar la data cuantitativa que nos va a dar muchísima información para generar hipótesis, sino que tenemos que también escuchar la información cualitativa que nos va a ayudar a validarlas y nos va a ir dando la dirección. Entonces, bueno, pues ya platicamos, ¿no? Un poco la market voice o la voz del mercado es hacer benchmark. Nosotros para rediseñar aplicaciones o servicios, pues comparamos a bancos nacionales, internacionales, a fintechs y también otros jugadores importantes en el mercado que le van dejando una guía o pauta al usuario de cómo interactuar y que nos van a ayudar mucho a entender dónde tiene la barra el usuario, porque muchas veces nosotros creemos que estamos compitiendo contra nuestros competidores directos, pero no. Muchas veces estamos compitiendo con otros servicios que pueden resolver cosas similares que le van diciendo al usuario cuál es el estándar de calidad que tiene. Entonces, por ejemplo, en el banco es un reto bien grande, porque si nos comparamos con las aclaraciones que se hacen en otros bancos, podemos tener tiempos de resolución de tal vez 48 horas, 72 horas. Sin embargo, si nosotros le pedimos una aclaración a Rappi, a Uber o a Amazon, la aclaración es inmediata. Entonces, eso es lo que espera el usuario y es por eso que es tan importante entender qué están sucediendo con otros jugadores del sistema que tal vez pudieran tener servicios similares que van marcando el estándar. Entonces, bueno, nosotros en nuestro servicio pues comparamos muchísimas pantallas, muchísimos jugadores, justamente para entender qué es lo que se está haciendo bien y lo que está haciendo mal, para poder tener referencias. Y no solo hacemos benchmarks a nivel UX, sino también a nivel Customer Experience o a nivel qué funcionalidades está teniendo cada una de las aplicaciones, etcétera, justamente para entender las tendencias. Y con base a esas tendencias más la información
información que nos dé el usuario de lo que le duele, más lo que nosotros obtenemos de nuestras mediciones de NPS o Medallia, pues empezamos a tener principios de diseño que nos van a ayudar a diseñar mejores soluciones. Ahora, la voz del mercado, como dije, es importantísimo, generalmente la escuchamos y de lo que se trata es de entender qué han hecho los stakeholders, qué proyectos ya hay, qué iniciativas ya hay, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué podría mejorar, cuáles son sus metas, etcétera, para que también nos sirvan como principio de diseño. Por último, la más importante que ya había comentado es la voz del usuario. Para esto nos pueden servir muchas herramientas de información cuantitativa o también encuestas que tenemos como Medallia, NPS, tal vez los comentarios en tiendas que nos van a ayudar si nos damos un clavado ahí, pues entender los principales dolores. Ya después de esto, pues podemos con información cuantitativa, más o menos, o con estómago. Muchas veces algunas empresas lo hacen con estómago para entender quiénes son sus usuarios, qué comportamientos tienen que los diferencian, qué necesidades tienen. Y ahora sí, entendiendo quiénes son nuestros usuarios, podemos hacer información cualitativa para entender qué los diferencia a cada uno de ellos, qué necesidades tienen, qué les está doliendo, qué jobs to be done o trabajos por hacer necesitan, por lo cual usan nuestro servicio. Y con toda esta información vamos a tener un panorama bastante completo de cómo debemos entrarle para solucionar nuestro reto. Si nosotros hacemos nuestro trabajo bien, pues vamos a tener muchísima información. Abrimos nuestro diamante, consumimos mucha información, ahora la vamos a querer cerrar y para esto vamos a pasar a la siguiente fase, que es la de síntesis o el sense making, ¿no? Empezar a entender qué es lo que sucede con toda esa información. Y aquí pues es justamente donde queremos empezar a acomodar toda la información para lograr tener insights. Nos sirven muchísimo para estos procesos, entender y hacer user personas para aterrizar toda la información que recibimos en la fase de investigación. Nos sirve muchísimo hacer journey maps o entender, primero empezar entendiendo cuáles son los journey maps críticos o que nos pueden ofrecer más valor. ¿Cuáles son los journey maps que van a tener más picos de emoción, tanto positivos como negativos, para podernos enfocar en ellos? Y ahora sí, empezar a dar doble clic en cada uno de ellos y analizar qué podemos mejorar. Como parte del área de CX, creo que es muy importante esta fase de entender los journeys más relevantes, porque si nosotros pensamos en nuestro servicio, pues realmente nuestro usuario navega el servicio y tiene muchos journeys diferentes, pero si entendemos exactamente cuáles son los más relevantes, los que van a marcar la experiencia del usuario, entonces sí podemos empezar a ver cómo vamos a mejorar la experiencia para ellos. Todo el análisis de todo esto, pues nos va a ayudar a ir diferenciando la experiencia para cada uno de los usuarios, entendiendo qué funcionalidades o qué características del servicio van a necesitar nuestros usuarios para que puedan tener buenas experiencias. Y ahora sí, nos pasamos a la tercera fase, la fase de ideación. Para la fase de ideación, pues ya tenemos que haber hecho nuestro entendimiento, comprender bien nuestro reto, empezar a identificar áreas de oportunidad. Y una vez que identificamos las áreas de oportunidad, hay que empezar a identificar los stakeholders que nos van a ayudar a idear. Acuérdense, enfoque multidisciplinario. Entre más invitemos stakeholders de diferentes áreas de nuestra organización, pues van a haber ideas de diferentes perspectivas que nos van a ayudar a tener cantidad de ideas, porque Design Thinking apuesta mucho por la cantidad de ideas y después se trabaja con la calidad. Cada una de estas ideas nos van a ayudar a ir evolucionando, nos van a ir ayudando a complementar esta gran idea en la que vamos a trabajar. Y herramientas como los Journey Maps, que son tan clave en Customer Experience, nos van a ayudar también a ser una herramienta de ideación importante donde podamos identificar justamente estos picos de emoción negativos, localizarlos, ver en qué punto de contacto están sucediendo y ahora sí empezar a idear con base a eso. Empezar a idear y empezar a pensar, ¿nos sobra algún punto de contacto? ¿Nos hace falta algún punto de contacto? ¿Nos falta darle información en un canal? ¿Qué es lo que está sintiendo nuestro usuario? ¿Está sintiendo enojo, molestia, frustración, incertidumbre? ¿Por qué? Porque identificar estos sentimientos va a ser muy importante para ver qué resolución le vamos a dar al usuario. Entonces, pues entre más ideas se generen, nos va a ayudar a tener de dónde escoger y vamos a entender
cómo podemos ayudarle al usuario a tener mejores recorridos y a navegar de mejor manera nuestro usuario. Y para esto, repito, los Journey Maps van a ser importantísimos. Una vez que tenemos la ideación, ahora sí pasamos a la cuarta fase, que es la de prototipado. Y para prototipar, no tenemos que gastar mucho dinero, tenemos que crear algo que nos ayude a que los usuarios nos den feedback. Y esto puede tomarnos el tiempo que decíamos. Puede ser algo muy rápido y pueden ser dibujos, pueden ser journey maps, nuestros prototipos, o pueden ser simplemente algunas pantallas o algunas actuaciones de cómo sería el servicio. Esto no nos toma tiempo, pero nos ahorra mucho dinero. Aquí está un ejemplo de cómo prototipamos cosas nosotros. Si se dan cuenta, pues aquí hay algunas entrevistas remotas con usuarios reales que nos están dando feedback sobre wireframes, que ni siquiera tienen el detalle completo, pero nos ayudan a transmitirle la lógica de lo que sería, y ellos ya nos están dando feedback de qué cambiar, qué sirve, qué no sirve, nos damos cuenta si están entendiendo nuestra lógica o no. Esta misma mindset que tenemos con los usuarios, pues también hacemos con los stakeholders de negocio, les comunicamos nuestra idea y tratamos de recopilar muchísimo feedback justo para empezar pues a entender qué está funcionando y qué no está funcionando dentro de nuestro servicio, dentro de nuestra aplicación que acompaña a nuestro servicio, pues para repensar, simplificar las cosas y luego también validarlas, ¿no? En el caso de pantallas digitales, pues nos puede ayudar muchísimo simplemente entender qué es lo que más está viendo nuestro usuario para entender cómo vamos a acomodar las cosas. Pero esta misma lógica nos puede servir actuando servicios o haciendo body prototyping, donde alguien tal vez se disfrace del servicio y pueda fingir como un cajero o pueda fingir como una actuación del producto. Entonces, ahora sí que ya entendemos nuestro proceso del doble diamante, me gustaría irme a que la experiencia hoy en día es el nuevo campo de batalla. Y todos lo tenemos que entender, porque tal vez antes pues teníamos un tema de precio por ahí, o innovación de producto, pero no, o sea, hoy en día la experiencia es el nuevo campo de batalla. Y es muy interesante, American Express hizo un estudio hace algunos años, identificó que 8 de 10 personas están dispuestas a gastar más dinero si obtienen un buen servicio. Imagínense, 8 de 10 personas están dispuestas a gastar más dinero, ya sea online o offline, que hayan tenido una buena experiencia. La experiencia es una oportunidad grandísima. Nosotros ya decidimos por qué nos vamos a ir con un servicio versus otro, simplemente porque no nos vamos a agobiar cuando lo usemos. Ahora, otro punto importante, 44% de los clientes no regresan a un servicio donde tuvieron malas experiencias. Es un porcentaje altísimo. Imagínense cuánto dinero estamos invirtiendo para crear engagement, para tener clientes, y si nosotros nos equivocamos y damos una mala experiencia, entonces vamos a perder casi a la mitad. Vamos a tener muy mal engagement. Entonces es por eso que es tan importante sí tener un approach metódico a generar buenas experiencias, entender dónde están los puntos de dolor, qué journey son los clave y cómo vamos a ir mejorando cada uno de los puntos que le está doliendo al usuario. 96% de los usuarios van a contar mala experiencia sobre un servicio en pláticas o redes sociales. Y nosotros somos seres muy influenciables. Entonces, si nosotros nos esforzamos por obtener clientes y estos clientes tienen una mala experiencia, primero el 44% no va a regresar y el 96% de los usuarios nos va a perjudicar porque va a expresar el mal servicio. Hoy en día hay una cultura ya de buscar recomendaciones por los servicios. Entonces es muy importante que entendamos el peso que damos a los usuarios por no resolverle su problema rápido, o tal vez no rápido, pero tal vez darles tranquilidad mientras lo resolvemos. Es súper importante esto. El reto de todo esto y de los servicios hoy en día es que aparte de la complejidad de entender las experiencias que están teniendo nuestros usuarios, mapearlas, identificar puntos de dolor, identificar qué vamos a mejorar,
Aparte de todo eso, tienen que ser omnicanales, es decir, tenemos que ofrecer una buena experiencia en todos nuestros puntos de contacto, tenemos que ser consistentes. Y esto es un reto bastante grande porque hoy en día tenemos muchos puntos de contacto y dentro de las organizaciones muchas veces trabajamos en silos, lo que no nos permite ver o entender qué es lo que está sucediendo mal en algún otro punto de contacto que está afectando la experiencia que está teniendo nuestro usuario. Otra cosa es que las experiencias tienen que ser memorables. Y otra cosa es que tienen que ser fluidas. Y para esto nos puede ayudar, como dije, el diseño. Y hay varias capas de disciplinas que están basadas en diseño centrado en el usuario. Primero tenemos las disciplinas que se encargan de diseñar los dispositivos digitales o la experiencia que puede ser user experience o user interface, que tanto le ponen diseño visual como la arquitectura de la información. Luego está la capa de Customer Experience que ve qué está sintiendo el usuario y cómo está interactuando en el front stage siempre. Luego está Service Design, que se encarga de ver las experiencias no solo del front stage, sino de todos los colaboradores backstage también. ¿Qué está sintiendo nuestro staff? ¿Con qué herramientas está interactuando? Y todo eso, pues, nos va a ir ayudando a dar pautas de diseño importantes que tenemos que ir corrigiendo. Y por último está Brand Experience. Y este punto es importantísimo porque tenemos que entender que cada punto de contacto está generando emociones, que cada persona que colabora con nosotros está teniendo emociones que transmite a nuestros clientes, que cada journey es importante porque está generando también emociones. Entonces, es muy importante que entendamos que estas disciplinas nos pueden ayudar justamente a tener un approach metódico, a diseñar buenas experiencias. Y bueno, diseñar buenas experiencias es muy retador. Y estas son algunas de las cosas que yo he visto en las que podemos utilizar diseño para resolverlas. El primer reto, dejar de trabajar en silos y tener un approach más transversal. Las experiencias de nuestros usuarios son de punta a punta, no están divididas por canales, no están divididas por puntos de contacto. Entonces, tenemos que entender que tenemos que nosotros orquestar cómo estamos diseñando las experiencias y cómo estamos ofreciendo las experiencias, porque un mismo punto de contacto un mismo journey puede tener diferentes puntos de contacto con los que está interactuando. Entonces, esto es muy retador. En la organización en la que yo trabajo estamos divididos en diferentes equipos y diferentes silos por canales, por productos, por bancas, y tenemos que entender que muchas veces el usuario de nuestra banca empresarial también es nuestro usuario de nuestra banca comercial, y que un usuario que tiene una tarjeta de crédito también tiene otro producto que puede ser la de débito, o puede tener un seguro, o puede tener una inversión, y que ese mismo usuario va a interactuar con su app, va a interactuar con las oficinas, va a interactuar con las alertas y notificaciones, con la banca en línea, etcétera. Entonces, tenemos que entender que somos un mismo equipo y que no solo se trata de estar diseñando un muy buen punto de contacto o una muy buena experiencia en un punto de contacto, sino que estamos ofreciendo experiencias que van a ser cross-channel y que tenemos que pensar en los ecosistemas. Entonces, pues no importa qué tan buenos cajeros, en el caso de los bancos, ¿no? No importa qué tan buenos cajeros tengas, no importa qué tan buena sea tu aplicación, no importa qué tan buen sea tu contact center, si cada vez que vas a la sucursal, pues ves a alguien que va a estar durmiendo, ¿no? Y esto es un ejemplo, pero quiero que todos piensen la experiencia que tienen con su banca y cada uno de los canales. Nosotros no pensamos, ay, es que esta aplicación es bien mala, pero esto no. O sea, decimos, este banco me ayuda a resolver, o este banco me está dando muchos problemas porque no puedo resolver las cosas y me sirve este servicio o no me sirve. Entonces, ahora sí, esto es con algo que quiero que se queden muchísimo. Cada punto de contacto genera emociones. Hay que entender muy bien, gracias a los Journey Maps nos pueden ayudar a ver esto, qué emociones estamos generando en los usuarios y qué vamos a mejorar en ellos. Esto nos ayuda a identificar, así como Medallia, NPS, etcétera,
qué están sintiendo nuestros usuarios y dónde tenemos que enfocar esfuerzos. El tema de foco es muy importante porque no podemos resolverlo todo. Tenemos que identificar de los journeys clave qué punto de contacto está fallando o qué está generando una mala experiencia. Tal vez simplemente es un tema de guión. Tenemos que diseñar no solo los espacios en los que van a interactuar nuestros usuarios, también vamos a diseñar cómo nos vamos a comunicar con los usuarios, cómo va a ser nuestra información proactiva, amigable, formal, qué pedacito de información le vamos a dar, qué artefactos vamos a utilizar, porque los artefactos son muy importantes. Muchas veces nos enfocamos mucho en los canales, pero tenemos que ver que hay artefactos que nos van a servir para darle información al usuario y que el usuario sepa navegar nuestro servicio. El segundo reto es entender que no solo hay que diseñar para afuera, sino que también es muy importante diseñar para adentro. Es importante que sepamos cuáles son los dolores que están teniendo nuestros colaboradores o cuáles son las herramientas que les hacen falta para poder otorgar esa buena experiencia, porque nosotros sabemos por Service Design que hay dos ámbitos de la experiencia en las que se forman experiencias. El front stage, que es todo lo que va a ver nuestro cliente, que está visible, y el backstage, que es todo lo que hacemos como organización para que podamos otorgar un buen servicio. Y ojo, todo lo que diseñemos en el backstage, todo va a impactar el front stage. Entonces, muchos proyectos o muchas malas experiencias que están teniendo nuestros usuarios es porque tenemos que repensar procesos internos que tenemos y eso nos va a ayudar a ofrecer mejores experiencias, porque no solo se trata de sonreír, sino también de facilitarle a los colaboradores que tengan estas herramientas justamente pues para dar un buen servicio. El tercer reto es aumentar el nivel de madurez de diseño dentro de la organización y con esto no me refiero a que tengamos un super equipo de diseño, sino entender que todos somos diseñadores, porque al final todos estamos identificando dolores y estamos viendo cómo los vamos a resolver. Nosotros estamos aportando valor a nuestra organización porque estamos o repensando procesos o repensando productos o repensando servicios o estamos formando parte de un servicio o de un proceso. Entonces, de alguna manera, todos son diseñadores. Y a todos nos conviene entender muy bien este proceso del doble diamante y qué herramientas podemos utilizar en cada uno de las fases de las que platicamos, justamente para resolver problemas con una manera centrada en las personas y no tanto en tecnología o en procesos, aunque claro, debe de haber un acompañamiento fuerte de negocio y tecnología. Entonces, bueno, esto es otro resultado de la encuesta esta que les platiqué de InVision, del nivel de madurez de diseño. Y bueno, solo se las quería mostrar porque el 41% de las empresas usa a sus áreas de diseño como productores. Es decir, hacen que las cosas se vean bonitas, tal vez hacen pantallas, tal vez hacen material gráfico, pero solo el 5% de estas organizaciones usan diseño como visión. Entonces, esto nos habla de que tenemos un gran reto de utilizar diseño y este pensamiento de diseño del que hablé en un inicio como parte de nuestra estrategia, como parte de nuestra misión. Y hay que entender también en qué nivel de madurez está nuestra organización. Si es un nivel de madurez donde el diseño está ignorado o donde ya está asimilado o comprometido y hay programas formales, donde ya es parte de la cultura y la estrategia. Y para crear un change management enfocado en diseño y en customer experience, pues McKinsey nos habla de que hay 4 pilares. 1, darle comunicación a todos los colaboradores y dar a entender a la gente qué es lo que estamos esperando, este cambio que queremos generar enfocado en las personas. 2, diseñar procesos, estructuras organizativas, sistemas que nos ayuden justo a generar estos cambios que esperamos. 3, dar formación, platicarles justamente de este mindset centrado en el usuario y cómo ellos tienen herramientas, mostrarles data que nos ayuden a tangibilizar la importancia de la experiencia, de cómo se están cayendo ventas, tal vez, de cómo se están cayendo número de engagement de clientes, etcétera. Y cuarto, pues identificar quiénes son esos líderes dentro de la organización que nos van a ayudar a pasar la voz y a hacer que la gente empiece a tener esta conciencia de la importancia de Customer Experience. Por último, yo creo que cuando hablamos de Customer Experience, esto no lo dice McKinsey, pero lo creo yo, si queremos fomentar mucho la buena experiencia de los usuarios, también hay que empezar a fomentar la experiencia que tengan nuestros colaboradores. Y bueno, estos son 6 puntos importantes para generar este cambio. 1,
tener insights reales de los usuarios, tanto con data cuantitativa, pero también cualitativa, porque esta nos va a dar la carnita justamente para poder diseñar. Hay que empezar a formar procesos de diseño, hay que empezar a cambiar los procesos, como ya vimos, hay que empezar a tener mediciones o KPIs que nos ayuden justamente a medir el cambio enfocado en la experiencia de las personas para que con base a eso podamos hacer estrategia que fortalezca nuestra área de Customer Experience o nuestra visión de Customer Experience y que podamos también cambiar la cultura de la organización en la que estamos. Y para esto, pues hay que armar equipos de diseño con experiencias, no, perdón, con personas que tengan las metodologías. Entonces, para esto hay que evangelizar mucho a la organización, mucho a la organización y empezar a tocar puertas y empezar a socializar de los beneficios y bondades que puede traer este tipo de pensamiento centrado en las personas para mejorar el negocio. Entonces, los invito mucho a tratar de mejorar el músculo de design thinking en la organización y no dejarle esto a los diseñadores, sino más bien entender que es una herramienta de trabajo bien fuerte. El último reto del que les quería platicar es salir de nuestro escritorio y poner al verdadero usuario y no al de nuestra mente en el centro, porque muchas veces nosotros creemos que conocemos a nuestros usuarios, creemos que nuestra experiencia es la que van a tener los usuarios, pero los usuarios se ven diferente, piensan diferente. Y no solo eso, tenemos una variedad de usuarios con diferentes comportamientos. Entonces es importante identificarlos a cada uno de ellos y entender qué va a necesitar cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos de nuevo al triángulo que les mostré, hay que empezar siempre a identificar qué es lo que quieren las personas, entender qué sueñan, qué sienten, cuál es su rutina, cuáles son sus percepciones. Entre más los entendamos, mejor vamos a poder diseñar para ellos. Y las herramientas de User Personas y Journey Maps nos van a ayudar mucho. No son herramientas complejas, hay que atreverse a usarlas. Hay como muchísimos recursos en internet que nos pueden dar la pauta de cómo armarlas y son más un mindset que una herramienta. Entonces, los invito muchísimo a explorar con estas herramientas y estoy segura de que les va a dar mucho valor y que ustedes van a poder entender y abordar metódicamente un proyecto de Customer Experience. Para mí, lo más importante es identificar los journeys clave. ¿Cuáles son los journeys clave y críticos y dónde están los puntos de dolor en cada uno de ellos? Porque esto nos va a dar pauta de cómo armar estrategias. Entonces, por último, pues hay que estar abiertos a la experimentación y al constante cambio. No solo dentro de nuestros proyectos y nuestros servicios, sino también dentro de nuestras estructuras, porque creo que todo esto está evolucionando y está evolucionando bien rápido. Entonces tenemos que lidiar con la ambigüedad que esto nos puede generar. Y mi tip sería que si tienen un proyecto, identifiquen quiénes son estos stakeholders importantes que juegan un rol, que co-creen con ellos, que incluyen a las áreas involucradas en el proceso para asegurar que den su input y que también crean en lo que ustedes están haciendo para que los empujen. Y bueno, pues creo que mi tiempo se acabó, entonces sé que lo que platiqué fue bastante rápido. Tal vez muchos de ustedes ya hayan conocido esta información, pero lo que me gustaría que pensaran es qué de todo esto puedo empezar a aplicar más en mi día a día. ¿Cómo puedo sacarle provecho a esta información que ya conozco, que es sencilla? ¿Cómo puedo hacer estrategias basadas en journeys? ¿Cómo puedo sumar a stakeholders del negocio para que me ayuden a empujar esto o a tangibilizar qué tan crítico es esto para que podamos remar en conjunto y llegar a algo de valor para los usuarios? La verdad es que un dato con el que me quedo mucho es que el 44% de los usuarios no están dispuestos a regresar a un servicio donde obtuvieron una mala experiencia. Customer Experience es el nuevo campo de batalla y el dar una buena experiencia no sucede de la noche a la mañana. Hay que ser metódico, hay que entender muy bien a los usuarios, hay que entender qué están viviendo y seguramente con todos estos insights pues vamos a poder ofrecer mejores experiencias. Entonces, pues yo ya con eso me despido y cierro esto.